El salmo que cambia vidas. Cuando la oscuridad se cierne sobre tu vida y las fuerzas que no comprendes parecen aplastarte, hay palabras que han iluminado el camino de quienes caminan por valles de sombra y muerte. Palabras que no son simples versos, sino bálsamo para el alma herida. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar la voz antigua que susurra desde las páginas sagradas? Hoy, quiero invitarte a un viaje distinto. Un viaje hacia el corazón del Salmo 23, ese canto inmortal que ha transformado la vida de reyes y mendigos, de guerreros y poetas, de almas perdidas y corazones agradecidos. El Salmo 23 no es solo un texto que se recita en los funerales o en las mañanas de domingo. Es un himno de esperanza que se alza contra la oscuridad más densa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 7 palabras que, aunque repetidas una y otra vez, encierran un misterio que pocos se atreven a desentrañar. ¿Quién es este pastor? ¿De qué nos cuida? ¿Cómo puede su presencia llenar todos los vacíos del corazón humano? Imagina estar solo, en medio de un desierto, rodeado de enemigos que acechan desde las sombras. En ese silencio que hiela la sangre, resuena la voz del pastor que llama a sus ovejas por su nombre. Esa voz que calma el miedo, que reconforta las lágrimas y que promete que, aunque la noche sea larga, la mañana traerá un nuevo amanecer. Porque el Salmo 23 no es un simple poema de consuelo, sino un pacto eterno que el Creador susurra a cada alma que se atreve a escuchar. Cada palabra de este salmo es un faro encendido en medio de la tormenta. Nada me faltará no es una promesa vacía, es el eco de la fe más profunda, aquella que desafía la lógica y se aferra a la certeza de que, aun en las peores circunstancias, el pastor provee. No siempre provee lo que esperamos, pero siempre provee lo que necesitamos. Porque a veces el camino es árido, las fuerzas flaquean y las lágrimas brotan como ríos desbordados. Pero es justo allí, en el valle de sombras, donde el pastor se hace más real, más cercano, más presente. Y cuando la noche parece interminable, y los vientos de la incertidumbre desgarran el corazón, ese mismo salmo se alza como un canto de victoria. Porque aunque la oscuridad intente devorar la esperanza, el pastor sigue caminando delante de sus ovejas, abriendo caminos donde no los hay, rompiendo cadenas invisibles, reconstruyendo sueños rotos. Hoy, te invito a mirar más allá de las palabras y a sumergirte en las profundidades de este salmo. Porque cada verso es un refugio, un abrazo divino, un recordatorio de que no estamos solos. De que hay una promesa que permanece inquebrantable, más fuerte que el miedo, más constante que la duda, más eterna que la misma vida. Este es solo el principio. Este es solo el umbral de un viaje que transformará tu corazón. Acompáñame en esta travesía de fe, donde las bendiciones ocultas del Salmo 23 se revelarán como tesoros escondidos en el desierto de la existencia. Porque al final de este camino, descubrirás que el pastor no es solo un guía, es el guardián de tus sueños y el guardián de tu alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Son palabras que resuenan como un eco de eternidad, palabras que han sido susurradas en las noches más frías, cuando las lágrimas se confunden con la lluvia y el miedo acecha en cada sombra. ¿Pero qué significa realmente que Él sea nuestro pastor? ¿Qué misterios se ocultan tras esta imagen de un guía que cuida de sus ovejas? En un mundo que se desmorona bajo el peso de la incertidumbre y el caos, el ser humano busca un refugio donde cobijar su alma. El Salmo 23 nos ofrece esa certeza, la presencia constante de un pastor que no abandona, que camina a nuestro lado incluso cuando el camino parece desierto. Imagínalo. Un pastor que conoce cada herida de tu corazón, cada anhelo escondido, cada temor que no te atreves a confesar. Un pastor que no se limita a guiarte en los días soleados, sino que permanece firme en la noche más oscura. Cuando David escribió estas palabras, no hablaba de teorías religiosas ni de ritos vacíos. Él hablaba de una experiencia real, de un Dios que lo había rescatado de leones y osos, de un pastor que lo sostuvo en el valle de la muerte y en las batallas contra gigantes. Él sabía, con cada fibra de su ser, que ese pastor jamás lo abandonaría. Y esa es la promesa que se extiende hasta nosotros, siglos después. Un pastor que no solo nos cuida, sino que provee. Nada me faltará. 2 palabras que desafían la lógica humana. ¿Cómo no va a faltarme nada si la vida está llena de pérdidas, si el hambre golpea a tantos, si las lágrimas son el pan de cada día? Pero este nada me faltará no habla de lujos ni de riquezas terrenales. Habla de la provisión divina que sostiene el alma incluso cuando todo lo demás se desvanece. Habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, de un amor que no conoce condiciones. El pastor promete que jamás faltará lo esencial, su amor, su consuelo,
su fuerza. Promete que incluso en la prueba, habrá alimento para el espíritu, agua para el corazón sediento, un susurro de esperanza cuando el miedo nos paralice. Él no promete un camino sin espinas, pero sí promete su compañía constante. No promete que el viento no sople, pero sí promete su mano que calma la tormenta. A menudo confundimos la provisión de Dios con la abundancia material, pero el pastor nos enseña a ver con otros ojos. A veces el mayor regalo no es la abundancia, sino la fe que nos hace fuertes en la escasez. A veces el milagro no es la sanidad física, sino la paz que inunda el alma en medio del dolor. A veces la bendición no es el oro que brilla, sino el tesoro escondido de su presencia que nos transforma. Detente un instante y piensa, ¿qué significa para ti que el Señor sea tu pastor? ¿De qué te cuida? ¿Qué te provee? ¿Dónde has sentido su mano en los días de tormenta? Porque en ese nada me faltará se encierra un pacto de amor que ningún poder en la tierra puede romper. Hoy, mientras recorres los caminos de tu vida, recuerda que no caminas solo. Hay un pastor que conoce cada paso que das, que cuenta cada lágrima, que susurra palabras de consuelo cuando todo parece perdido. En este viaje, su promesa permanece firme. Yo soy tu pastor, en mi nada te faltará. En un mundo donde el descanso parece un lujo y el alma se consume en la prisa de cada día, las palabras del Salmo 23 se alzan como un susurro de esperanza. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. ¿Qué significa este descanso que el pastor nos ofrece? ¿Cómo encontrarlo en medio del ruido y las exigencias que nos desgastan? Imagina un día en el desierto abrasador. El sol golpea sin piedad y la sed quema los labios. Cada paso es una batalla, cada aliento un suspiro de cansancio. En medio de esa travesía, el pastor toma tu mano y te guía hacia un oasis escondido. Allí, entre pastos verdes y aguas tranquilas, el alma se detiene. Respira. Descansa. Vuelve a ser. Porque el descanso que el pastor ofrece no es solo para el cuerpo, sino para el corazón cansado. Es un refugio para el espíritu herido, un espacio donde las cargas del mundo se desvanecen y la paz brota como manantial. En ese descanso, las heridas encuentran bálsamo, las dudas encuentran respuestas y los miedos se disipan como niebla ante la luz del amanecer. Pero ¿qué son esos verdes pastos y esas aguas de reposo? No son simples paisajes de postal ni promesas vacías. Son símbolos de la abundancia espiritual que el pastor derrama sobre quienes confían en él. Son las promesas que sustentan el alma cuando las fuerzas se agotan. Son la palabra que nutre el espíritu y lo fortalece para seguir caminando. En los verdes pastos del pastor, el alma hambrienta encuentra alimento, la verdad que disipa la mentira, la fe que enciende la esperanza, la certeza de que cada día es sostenido por su mano. Allí, en esos pastos, las preocupaciones se disuelven y el corazón aprende a confiar. No importa cuán árido sea el camino recorrido, Él nos lleva a lugares donde el espíritu florece. Y junto a las aguas de reposo, la sed más profunda se sacia. Son aguas que limpian las heridas del pasado, que renuevan las fuerzas para enfrentar el presente y que preparan el corazón para el futuro. Son aguas que susurran que no estamos solos, que hay un pastor que vela por nosotros y que conoce cada lágrima que hemos derramado. En un mundo que nos empuja a correr sin detenernos, el pastor nos invita a descansar, a detener la marcha y a encontrar en él el descanso verdadero. No es un descanso que huye de las dificultades, sino un descanso que nos fortalece para enfrentarlas. No es un reposo que evade la realidad, sino uno que nos da la paz para transformarla. Tal vez, en este mismo instante, tu alma esté sedienta y cansada. Tal vez hayas caminado tanto que tus pies sangran y tu espíritu clama por un alivio que no llega. Permíteme decirte que el pastor aún guía hacia esos pastos verdes y esas aguas de reposo. Que aún en medio de la tormenta, Él prepara un lugar de descanso para ti. Cierra los ojos un momento y escucha la voz que te llama a esos lugares de paz. Porque aunque el mundo te reclame, aunque las voces de la preocupación te asedien, el pastor te dice: ven, descansa, bebe de las aguas que yo te ofrezco. Y allí, en ese encuentro divino, descubrirás que la paz que Él da no es como la que ofrece el mundo. Es una paz que sana, que transforma y que renueva el alma. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hay un susurro de redención en estas palabras, un eco que nos recuerda que no importa cuán profunda sea la herida, cuán oscuro sea el valle, el pastor sigue siendo capaz de sanar y guiar. ¿Quién no ha sentido su alma desgarrada por la soledad, la culpa o el miedo? ¿Quién no ha caminado por senderos de sombras, con el corazón cargado de dudas? Y, sin embargo,
El Salmo 23 nos dice que el pastor no es ajeno a nuestras luchas. Él no es un guía distante que observa desde lo alto. Es un Dios que se arrodilla a nuestro lado para vendar nuestras heridas, para levantar al caído, para susurrar esperanza en el oído del que ya no tiene fuerzas para seguir. Él conforta el alma, la restaura, la hace nueva. Imagínate un alma rota, como un cántaro de barro agrietado por el paso del tiempo y los golpes de la vida. En las manos del pastor, ese cántaro se convierte en una obra maestra. Él no desecha las piezas rotas, sino que las une con el oro de su amor y la paciencia de su gracia. Donde el mundo ve ruinas, él ve un tesoro que puede brillar. Pero el pastor no se detiene ahí. Después de restaurar el alma, nos toma de la mano y nos guía por sendas de justicia. Caminos que a menudo no entendemos, que nos retan y nos incomodan. Caminos donde debemos abandonar lo que nos ata para abrazar lo que nos sana. Son sendas que nos transforman desde adentro, que nos enseñan a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona, a vivir como Él vive. Estas sendas no son siempre fáciles. Son sendas que confrontan nuestro egoísmo, que nos llaman a ser luz en medio de la oscuridad. Son caminos donde aprendemos que la justicia de Dios no es venganza, sino misericordia, no es condena, sino restauración. Porque Él nos guía no por obligación, sino por amor de su nombre. Su honor está ligado a nuestra redención, su fidelidad se muestra en nuestra transformación. Y es en ese viaje donde descubrimos que no estamos solos. Cada paso, cada caída, cada lágrima es acompañada por la mano del pastor. Él no se cansa de nosotros, no nos abandona, no nos deja en la orilla del camino. Su promesa es permanecer, restaurar y guiar hasta el final. Hoy, tal vez tu alma clama por restauración, por un nuevo comienzo. Tal vez necesitas que el pastor tome tus fragmentos rotos y los transforme en un cántaro nuevo, lleno de esperanza y de propósito. Permite que Él haga su obra en ti. Permite que Él te conduzca por sendas de justicia, aunque el camino sea incierto. Porque al final de este viaje, descubrirás que no importa cuán difícil haya sido el trayecto, el pastor habrá estado contigo en cada paso. Su amor habrá sido tu guía, su justicia tu fortaleza, y su nombre tu refugio eterno. Ahora te invito a suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza. Así, juntos podremos seguir descubriendo las promesas ocultas de los salmos y permitir que el pastor nos guíe a través de cada valle y cada cima de la vida.